damos cuenta de la caída de esa, antes de la caída, su gobierno y cómo él gobernó con sabiduría y resolvía conflictos. Y esta sabiduría, lo especial era que la gente veía su sabiduría y glorificaba a Dios. La gente veía cuán sabio era él y se daban cuenta de que era una sabiduría que venía de lo alto. Y la semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de la caída de este gran rey. Como él tuvo muchas mujeres, esto era algo que a Dios le había desagradado, que Dios había prohibido para los reyes. Él, sin embargo, no hizo caso, y la Biblia nos cuenta que estando ya viejo, las mujeres apartaron su corazón de Dios y le hicieron inclinarse ante dioses ajenos. Y vimos un poco acerca de lo importante que es guardar nuestro corazón, conocer a veces cómo en algunas áreas somos débiles y no empezar a tomar decisiones basadas en lo que sentimos, sino estar siempre caminando cerca de Dios, independiente del talento o las habilidades o dones que podemos tener. Un buen siervo que es exitoso es aquel que camina junto a Dios a diario y hace lo que Dios le dice. Y hoy día vamos a ver un poco este final. La palabra que yo pensaba mucho cuando leía esto es la palabra melancolía. Como que cuando yo leo el libro de Eclesiastés, es la impresión que recibo de que Salomón está como melancólico de las decisiones que ha tomado en su vida y de la vida vacía que vivió después de haberse apartado de Dios, habiendo tenido todas las cosas que una persona en cuanto a necesidades terrenales podría querer, pero apartado de Dios. Nosotros leemos en el versículo 1 de Eclesiastés 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El libro comienza bien fuerte. Quizás si tú has estudiado Eclesiastés y a lo mejor has podido leer comentarios, se cree de que esto fue un discurso, porque si tú lees el significado del nombre, habla de una congregación y probablemente él juntó un grupo y dio este discurso, ya sea un grupo específico o directamente al pueblo de Israel, pero dejó un discurso escrito acerca de sus reflexiones al final de sus días. Y nosotros vemos aquí que él comienza bien fuerte, diciendo que todo es vanidad. Él comienza mencionando y haciendo la pregunta si la vida terrenal tiene sentido o no. Y es interesante porque esto no viene desde una persona que no tiene las cosas de las que está hablando, sino a alguien que las ha experimentado todas. Él está hablando desde la abundancia en dinero, en fama, en conocimiento y en placeres. Él tenía todo lo que una persona humana y secular podría desear. Si nosotros, por ejemplo, leemos en el capítulo 2, vemos las grandes cosas que hizo o que tenía Salomón. Dice en el versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Nos damos cuenta de que Salomón ahí nos da una lista de muchas cosas que él tenía. Habla acerca de jardines, acerca de estanques, habla acerca de animales, hablaba de su propio conocimiento, hablaba de viñas. Yo creo que nosotros venimos de un país donde el concepto de viña es muy común, nosotros lo entendemos. Quizás en otras partes del mundo y no entendemos lo costoso y lo lujoso que es tener una viña, pero si a lo mejor tú vienes de la zona más centro de Chile, sabrás que es todo un mundo. Y a mí nunca se me olvidó, porque Chile es conocido por eso, por la producción de vino y la producción de
de derivados de la uva, porque recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, fuimos a una iglesia y una señora me dijo, ¿de dónde eres? Le digo, de Chile. Ah, muy buen vino, me dijo, muy buen vino. Pero ya no tomo, era cuando no era cristiana, así me dijo, nunca se me olvidó eso. Así que somos conocidos por la producción de vino y por las viñas. Y entonces, que él diga tenía viñas, muestra de que evidentemente él era una persona con muchos recursos. Él de verdad todo lo que él quería lo podía tener. A la gente le gusta tanto esto en Chile que incluso hay tours donde uno puede ir a una viña y conocer cómo hacen los productos y degustar. Entonces, no solo en eso, sí, gracias Miguel, sino también en cuanto a los trabajadores que tenía siervos y siervas, tenía tantos siervos y por tanto tiempo que sus siervos habían tenido hijos y habían nacido como siervos en su casa. Es decir, tenía un gran grupo de personas que le trabajaban y le suplían todas sus necesidades y sus placeres. Como leímos la semana pasada, él tenía 700 esposas y 300 concubinas. Tú puedes pensar en cada área de la vida en la que nosotros podríamos tratar de desenvolvernos y ser exitosos, y él lo era. Habla acerca de la música. Muchos de nosotros en la iglesia amamos la música y nos gusta mucho. Salomón también había logrado grandes cosas en eso y tenía muchos lujos y muchos... yo pensaba en esto porque decía, a veces hay instrumentos, si tú eres músico, que te gustan, pero que simplemente no alcanzan. El otro día había visto uno que era como una mezcla entre una guitarra y un piano, pero los hacen a mano y tienes que pedirlos en el extranjero y cuestan como $8,000. Así, estamos hablando de mucha plata, de 8 millones de pesos. Entonces era como que quizás no me alcanza. Me quedo con mi guitarra de la casa. Pero Salomón, si quería un instrumento, quería escuchar a alguien tocar algo, podía permitírselo. No había, en cuanto a las cosas materiales, limitación para sus deseos, y eso nos dice. Lo que su corazón quería, lo hacía. Y la resolución de todo esto es que era una vida vacía o una vida vana. En el versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La palabra que aparece aquí como vanidad en el hebreo es la palabra hebel. Y yo buscaba definiciones como aparte en cuanto al lenguaje y se cree que, por ejemplo, otras definiciones pueden ser vapor, niebla o aliento. Es decir, algo que aparece e inmediatamente desaparece, algo vacío. Esa era la manera en la que Salomón describía las cosas con las que se había esforzado tanto durante su vida y las que para muchas personas, incluidos quizás algunos de nosotros, podría ser exitoso, lo que podría definir el éxito o una vida buena, una vida que se vivió bien. ¿Cuántas veces nosotros podemos observar nuestras vidas y nos damos cuenta que estamos con la vista puesta en las mismas cosas que Salomón enumeró aquí? Quizás tu vista está puesta en las cosas materiales. Y de nuevo, muchas de las cosas que se mencionan aquí no son todas malas. De hecho, nosotros nos damos cuenta de que algunas cosas son buenas. Si tú en esa época vivías y tener muchos animales no era algo malo. De hecho, era algo bueno. Significaba estabilidad en cuanto a la comida y en cuanto al negocio. Es algo bueno tener mucho ganado. Pero Salomón dice que su vida se basó en cuanto a los bienes y el éxito y el conocimiento y la fama que él tenía. Y él dijo, si mi vida se basa en estas cosas, es una vida vacía. Experiencias, logros, no funciona. El hombre no está hecho para poder vivir simplemente de lo material. Y esto es algo que nosotros vemos en Eclesiastés, pero es una enseñanza que tú puedes ver a través de toda la Biblia. Por ejemplo, si me puedes acompañar brevemente, guardando tu lugar en el libro de Eclesiastés, si me puedes acompañar a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Lucas capítulo 12, el versículo 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que yo creo que aquí todos podríamos decir amén a eso, pero a veces nosotros actuamos y tomamos decisiones como si nuestra vida sí dependiera de los bienes que poseemos. Y no estoy hablando de ser una persona imprudente con las finanzas,
sino que estoy hablando de que dónde está puesto nuestro corazón y dónde están puestos nuestros deseos. Si nosotros seguimos leyendo, Jesús deja una parábola acerca de esto. Dice en el 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Si tú te pones a pensarlo, el ser alguien preocupado del futuro, alguien que ve que tiene abundancia en el momento y quiere ahorrar, y buscar maneras de cómo prevenir, porque quizás la abundancia momentánea no significa que perdurará con el tiempo. Eso no es algo malo. Pero ¿cuál era el propósito de este hombre que estaba haciendo y quería agrandar sus graneros? Era que su alma se reposara y confiara en sus bienes. Él, en vez de enfocarse en hacer fruto en cosas que vale la pena, en conocer a Dios y en invertir en Él y hacer fruto como la Biblia enseña, tener un fruto que permanece en los cielos, él decidió hacer fruto terrenal. Y después Dios le dice, mira cómo malgastaste tu tiempo, cómo invertiste en cosas que no eran rentables. En Mateo 16, 26 dice, ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Es entonces que nosotros debemos considerar cuáles son nuestras prioridades. La Biblia enseña que el mundo no sacia, no es suficiente para nosotros. Obviamente, de nuevo, vamos a lidiar con el mundo, vamos a tener necesidades físicas. Jesús las tuvo. Jesús necesitaba comer y necesitaba beber y necesitaba descansar. Pero Él vino a este mundo no a hacer bienes. La Biblia enseña que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía clara la misión que que el Padre le había dado y Él la cumplió en la tierra. Y nosotros podemos también tener una mentalidad donde sabemos que tenemos necesidades, sabemos que tenemos responsabilidades. Sin embargo, nuestro corazón no está puesto en nuestros bienes o en nuestras tareas, o en nuestros trabajos, o en nuestros hobbies, sino que están puestos en el Señor y confiamos en Él y vivimos una vida guardando sus mandamientos. Pero Salomón no hizo esto. Nuestra satisfacción está en Dios. Muchas de las cosas que leemos aquí en Eclesiastés hablan o podrían verse como algo satisfactorio. ¿En qué nosotros nos deleitamos? El día jueves en Portaicén estábamos hablando un poco acerca de la escritura con los hermanos y hablábamos acerca de qué es lo que nosotros debemos hacer con la Biblia. Y estuvimos mucho rato hablando acerca de muchas cosas que se podían hacer, leer, memorizar, predicar. Estábamos hablando de muchas cosas y creo que mencioné yo, puede ser yo o quizás Henry, acerca de cómo debemos deleitarnos en la palabra de Dios. La Biblia enseña en Salmo 1 que bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, pero después dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, ¿en dónde nosotros encontramos esta satisfacción genuina y verdadera? Si tú eres un creyente, alguien que ha tomado la decisión de creer en Jesús, que ha entendido que es un pecador y que va rumbo al infierno, pero que Jesús pagó el precio de tus pecados y has confiado en Él como tu Salvador. Si tú has tomado esa decisión, ¿dónde está tu deleite? ¿En las cosas terrenales? ¿En los hobbies? ¿O está tu deleite en la presencia de Dios y en hacer lo que a Dios le agrada y en poder leer su palabra y poder tener una relación personal e íntima con Él? Es algo que nosotros debemos considerar. Entonces, si me puedes acompañar ahora a Eclesiastés, pero al capítulo 12, porque Eclesiastés, el capítulo en general habla mucho acerca de la vida humana, de las muchas etapas del trabajo, de la juventud y de la adultez. Habla de muchas cosas y las reflexiones a las que llega Salomón. Y la verdad es que me sentiría un poco mal si abordara todos los capítulos de manera individual en 5 minutos. Entonces, quizás me toca predicar un sermón por capítulo o algo así, porque hay mucho contenido de lo que podemos aprender. Pero si nosotros consideramos esto, que Salomón habla acerca de la vida, la conclusión a la que llega es de que la vida sin Dios es vacía. No tiene ningún sentido real. Y es por eso de que en el capítulo final nosotros encontramos
las conclusiones a las que ha llegado. Dice en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si nosotros leemos hasta el 6, dice, antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Entonces, aquí nosotros tenemos de una manera muy poética descrita una época en la que lamentablemente todos algún día probablemente vamos a llegar. Es la vejez. Y esta vejez donde la gente no puede caminar a veces, donde tú ves que tu cuerpo ya no es el que era. Y yo creo que un buen ejemplo, como quizás para pensarlo, son los deportistas de antes. Quizás tú en tu adolescencia, en tu vejez, veías algún deportista que te gustaba mucho. Hace poco un amigo me decía, tienes que ver el documental de Michael Jordan, se llama The Last Dance, tienes que verlo. Y sabes que si tú ves fotos actuales de él tampoco está en mala forma, pero se nota que ya no está como sus momentos de antes, donde a lo mejor era fornido, fuerte, pero también delgado, ágil. De hecho, en ese documental contaban un poco acerca de cómo en una de las competencias estadounidenses, que son como la competencia de conferencias, si mal no recuerdo es el nombre, perdió algunas finales contra un equipo que su estrategia era hacerle faltas, era ser musculosos y empujarlo y botarlo. Y él se retira un tiempo, entrena, vuelve y ahí estaba fuerte y nadie lo podía mover. Bueno, probablemente si ese jugador de ahora tuviera que jugar contra las juventudes de hoy en día, no podría hacer nada. Probablemente tiene técnicas y tiene estrategias, pero en cuanto a lo físico, no podría enfrentarse a los jóvenes o a las personas que están compitiendo actualmente. Y es algo natural. Nuestro cuerpo ha empezado a envejecer y empieza a hacerse débil. Y lo que está diciendo el texto es de que ese momento no es el momento de buscar a Dios. En el sentido de que si tú eres joven, no tienes que esperar a llegar hasta esto que está describiendo Dios para decir, creo que es momento de que busque a Dios. Se acerca la muerte, mejor me preocupo. ¿Existe Dios? He creído en Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que debo hacer o cómo debo vivir? No es el momento en el que debiste haber buscado esas cosas. De hecho, si tú lees el versículo anterior, en Eclesiastés 11, dice en el versículo 9, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y tú podrías leer hasta ahí y dices, qué consejo más raro, ¿no? Pero ¿qué dice después? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quizás el consejo más escuchado por la cultura moderna es que los jóvenes hagan lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, que tomen las decisiones que nacen de su corazón. Aquí el versículo está diciendo, si tú haces eso, Dios te va a juzgar. Entonces, aparta esos deseos, porque tu juventud es vanidad, es vacía. Eso de aprovechar la juventud para hacer lo que uno quiere, no es un consejo bíblico, es un consejo, todo lo contrario, es un mal consejo. La conclusión a la que llega Salomón es de que en la juventud lo que debemos hacer es buscar a Dios. Y ahora tú podrás decir, pero hermano, yo tengo tantos años y yo tengo tantos años. El punto cuando tú escuchas este mensaje es que el momento de buscar a Dios es ahora. El momento en que tú estás escuchando mi voz. No mañana, hoy. Hoy es el momento en que nosotros debemos buscar a Dios. Y es una conclusión un poco, como mencionaba, triste, porque al leerlo de esta manera nos damos cuenta de que Salomón llegó a la vejez y no lo hizo. Salomón, aunque comenzó bien,
gobernando sabiamente y buscando a Dios en el principio, después de que su corazón fue inclinado a dioses ajenos, él dejó de hacer eso y vivió para sus placeres y está diciéndonos, ya es su vejez, no es el momento, no deberías estar buscando a Dios a mi edad, debiste haberlo hecho antes, tienes que hacerlo ahora. El tiempo se acaba y llega un momento en donde ya no somos la persona que éramos antes. Yo leo esto y noto arrepentimiento en Salomón. Él casi como que dijera, no hagas lo que hice yo. No esperes a que estés tan viejo como yo para poder buscar a Dios. Busca a Dios ahora. Salomón fue el hombre más sabio en toda la tierra. Y aún así, desperdició muchos años de su vida en cosas que luego él llamó vacías. Imagínate qué triste llegar a 60, 70, 80, 90, 95, 100 años. Yo he podido conocer personas que han llegado a esas edades y que dentro de todo se conservan saludables, que han podido llegar. Yo creo que la persona más anciana que he podido conocer tenía sobre 95 años. Y qué triste llegar a ese tipo de edades y decir, mi vida fue una pérdida de tiempo. Qué triste, ¿no? Y lo que está diciendo Salomón y lo que nos está advirtiendo Dios en esta carta es de que si nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, a esa conclusión vamos a llegar. Y es bueno porque aquí Dios utiliza a Salomón para decirnos, mire, lo probé, yo hice estas cosas, yo hice todo lo que tú podrías querer hacer y te digo que es una pérdida de tiempo. Yo recuerdo haber escuchado, pastor a veces lo menciona y también hermano Dusan, un creyente que habla de finanzas que se llama Dave Ramsey. Y una vez lo llamó una persona. Él tiene todo un método para personas allá en Estados Unidos acerca de cómo ellos pueden arreglar sus finanzas y para cuando ya se retiren poder tener una base sólida de dinero. Y una de las personas le llama y tenía como probablemente entre 35 y 45 años. Y dice, ¿sabes qué? Yo pagué toda mi deuda, mi casa está pagada, mi auto está pagado. No tenía ninguna deuda y aparte tenía una gran cantidad de dinero ahorrada, entonces su jubilación estaba lista, no tenía que preocuparse de eso. Dice, pero ahora carezco de sentido de propósito, ¿para qué trabajo entonces? Y entonces él se ríe, Dave, como él tiene un programa de radio, se ríe y le dice, acabas de descubrir que el dinero no compra la felicidad. Entonces no es necesario que nosotros vivamos vidas, uno, que a lo mejor son exitosas en lo monetario y nos damos cuenta, este no era el sentido de la vida. O dos, vivimos amargados porque quizás no logramos alcanzar esas metas y después de muertos nos damos cuenta, efectivamente, esto no era lo que Dios quería para mi vida. Que yo me enfoque en los bienes que estoy acumulando. Entonces, ¿por qué menciono esto? La vida es corta. La Biblia enseña que la vida del hombre es como la hierba o la gloria del hombre como la flor de la hierba, que tú la sacas y se seca. Yo pensaba, por ejemplo, en esto también, muchas mamás reciben para el Día de la Mamá flores. Yo encuentro que ese es un regalo muy bonito. Pero ¿sabes qué? Si esas flores después de 2 meses no van a estar ahí. Pero el día que las recibiste eran las flores más bonitas del mundo. Oh, qué flores más preciosas. Pero así tú no te das ni cuenta. Y yo me he dado cuenta porque las veces que regalo flores a mi mamá, ella de repente me dice, uy, ya se murieron. Nunca es como que ella dice, mañana las boto, sino que de repente es como, me acabo de percatar que pasó el tiempo y las flores se murieron. Bueno, así es nuestra vida, corta. Y no esperes a llegar a la época en la que está describiendo aquí el Señor para decir, debo buscar a mi Creador. El momento de buscar a Dios es ahora. Acompáñame al Salmo, por favor, capítulo 90. Guardando tu lugar aquí en Eclesiastés. Salmo 90. El versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es una buena actitud considerar de que nuestros días en la tierra son contados. Y entonces, si hay algo que Dios quiere que tú hagas, hazlo ahora. No esperes a que las cosas se arreglen de una manera que te agrade a ti. Si Dios te ha dejado claro que tienes que hacer algo hoy, hazlo. Por ejemplo, si Dios te ha dejado claro que debes empezar a leer la Biblia todos los días, pero no lo estás haciendo y lo pospones, es que estoy muy ocupado, es que me levanto muy temprano, es que me acuesto muy tarde,
Y a veces es fácil buscar motivos para no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero después va a llegar un momento en el que tú dices, wow, si yo hubiera empezado a leer mi Biblia cuando el hermano Nacho predicó acerca de esto, y no 15 años después, probablemente sería una persona muy sabia. Probablemente sería un padre más sabio, un esposo más sabio o una esposa más sabia. Entonces debemos contar nuestros días y decir, el tiempo en la tierra es corto, lo quiero aprovechar para las cosas que Dios quiere. Si nosotros volvemos a Eclesiastés, nosotros vemos la conclusión a la que llega Salomón. Dice en el versículo, si nosotros leemos del 8 hasta el final del capítulo 12, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos Eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Me gusta esto porque de nuevo llegamos a esta conclusión de: ustedes podrían escuchar este mensaje, interesarse acerca de esto y estudiar el libro de Eclesiastés y estudiar el hebreo y ver lo que significan las palabras y luego estudiar más, pero ¿de qué nos sirve ese conocimiento si no lo colocamos en práctica? Después en el 13 llega la conclusión final. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, después de 12 capítulos donde habla acerca de muchos temas, donde cuestiona el trabajo del hombre y cuestiona los lujos y la vida secular que podemos tener, la conclusión a la que llega Salomón es que nosotros debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, ¿por qué esto es esencial? Porque él dice esto, no dice esto es gran parte de la vida, o esto es lo más importante. Dice esto es el todo del hombre. Entonces, si me permite usar un poquito de lógica, si yo no hago esto, mi vida es vacía, sin propósito. Pero la plenitud del hombre, lo que el hombre realmente busca, lo que las personas y los filósofos buscan resolver, está en temer a Dios y guardar las cosas que Él ha dicho. Ahí es donde nosotros encontramos una plenitud real. Ahora, el versículo 14 nos dice de que Dios traerá toda obra a juicio. Es decir, nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Incluso si tú estudias, las personas que han sido salvas también van a rendir cuentas acerca de las cosas que han hecho. Ahora, no una rendición de cuentas en cuanto a la salvación, porque la salvación no está en nuestras obras, sino está en la obra que hizo Jesús. Sin embargo, Dios también va a juzgar las obras que nosotros hemos hecho una vez hemos sido salvos. Y debemos considerar entonces, habiendo sido salvos y habiendo recibido vida nueva, vida eterna, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo que el Señor nos ha dado? ¿Estamos viviendo vidas provechosas? Si tú lees este versículo y tú dices, Dios traerá toda obra a juicio, y te dice, qué bueno, porque he invertido bien mi tiempo, dices, ups, no, la verdad es que si considero en qué he invertido mi tiempo, me daría vergüenza que Dios viera las cosas en las que he invertido mi tiempo. He malgastado mi tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Salomón buscó a Dios de joven, muy joven, lo descubrió en su madurez, pero después vemos que ese desvío llevó que durante la mayoría de su vida se apartara de él. Y ahora él dice, vas a tener que dar cuenta de lo que has hecho. Y él va a tener que dar cuenta de lo que hizo. Y fue, si nos damos cuenta, fue una vida en la mayoría desperdiciada. Entonces, el momento y la advertencia que recibimos es que el momento de detener este ciclo de una vida malgastada es ahora. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones, por lo tanto, considera cada una de las cosas que tú haces y tú dices, ¿esto es algo que va a agradar a Dios? ¿Que va a ser algo provechoso? ¿Que va a guardar fruto? ¿Que abunda en mi cuenta celestial? Donde la polilla no corrompe, como enseña en Jesús en el Sermón del Monte. O por otro lado, en realidad esto es una pérdida de tiempo. En realidad yo creo que si Dios viera lo que estoy haciendo, diría, ¿qué estás haciendo? Cuando yo podría estar haciendo tantas cosas que podrían ser útiles para mis propósitos. Algo como, por ejemplo, estar hablando a otros acerca de Cristo y predicarles el Evangelio. ¿Y qué prefieres invertir tu tiempo?
en el deporte. Ahora el deporte de nuevo no es malo, pero si tuvieras en tu vida todas las horas que has vivido y dijeras un tercio de tu vida la has gastado en deporte y un 70% de tu vida lo has gastado hablando a otros acerca de Cristo, ¿es una proporción que hace sentido? Probablemente no. Pero si tú dices, si tú consideras tu vida, la mayoría de las horas las has invertido en cosas que agradan a Dios, en hablar a otros acerca de Cristo, en criar en hijos en obediencia y en amor del Señor, entonces tú vas a decir, realmente invertí mi vida en cosas buenas. Cuando tú estés en tu lecho de muerte, no vas a decir cuántas casas tengo, cuántos autos tengo, o cuántos títulos tengo, qué tan famoso soy. Vas a ver a las personas que tienes a tu alrededor, a tu familia, si es que te has casado, a tu esposo o esposa, a tus hijos, a tus padres, si es que aún siguen vivos. Tú vas a considerar cómo has invertido en las cosas que realmente valen la pena. Es bueno que nosotros consideremos esto porque es una advertencia alarmante. Yo a veces miro hacia el pasado, cosas que hacía cuando era joven, y pienso en que están cerca. Como que yo digo, oh, yo me acuerdo cuando estaba en el liceo. Y luego medito y digo, wow, estaba en el liceo hace 5 años. Entonces, no es tan cerca. O 6 años, ahora que lo veo. 6 años, más aún. Entonces, tú piensas, a veces pensamos en la vida como un tiempo, como que nos queda mucho para hacer las cosas. Y a veces es bueno pensarlo como en el sentido de que no es bueno afanarse por el día de mañana. Jesús dice que cada día trae su propio afán y debemos confiar en él. Sin embargo, considera el tiempo que tú inviertes en las cosas de tu día a día y piensa cuáles son las que realmente van a ser duraderas y cuáles son las que realmente vale la pena invertir y cuáles son de las cuales describió Salomón y dijo son vacías. No tiene sentido. No tiene sentido que gastes tu vida en algo que luego no va a ser provechoso. Me hace pensar en una frase, no la tenía anotada, pero igual es muy buena y me gusta mucho cuando hablo a otros y les predico el evangelio, que dice que el corazón de cada persona tiene un agujero con la forma de Dios, y eso significa de que solo puede ser llenado por Dios. Nosotros podemos tratar de llenarlo con muchas cosas, de nuevo, pueden ser relaciones, pueden ser fama, pueden ser hobbies, el arte, el dinero. Podemos tratar de llenar ese corazón, ese agujero en nuestro corazón con muchas cosas, pero si tiene la forma de Dios, solo Dios lo puede llenar. Y Salomón aquí nos está diciendo, acuérdate de tu Creador, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ahí es donde vamos a encontrar la plenitud verdadera. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar el mensaje.